Hola, buenas noches, mi nombre es Daniel Jiménez y voy a hablar acerca de una reflexión del curso de didáctica. Para comenzar me gustaría hablar de el papel del docente a lo largo de la historia. Debemos recordar que el pedagogo era aquel que cuidaba del hijo del amo y quien se encargaba de llevarlo a las clases con el magíster, que era el que sabía alguna profesión en ese momento. Bien, ahora recordemos que la escuela nace como un proyecto civilizador en la Ilustración en los años 1700. Pero aunque era algo de la Ilustración, la escuela se encargaba de vigilar y disciplinar a los estudiantes, como lo dice Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar. Entonces tengamos en cuenta que el papel de la escuela siempre ha sido el de tener el control del estudiante. Recordemos que en ese momento se hablaba mucho de la moral cristiana y católica, que aún ejerce una fuerte influencia en la política hoy en día. Bien, ahora si nos vamos al libro y la escuela se hizo necesaria del Alejandro Álvarez Gallego, podemos ver cómo la escuela en Colombia sigue ese ejemplo de la escuela europea, en donde el maestro era una persona ejemplar que conocía las normas y la moral cristiana y la llevaba a cabo en su vida y en el aula. Bien, ahora si nos seguimos moviendo hacia adelante, vemos que el maestro, después de la mitad de los años 50, ha venido cambiando porque en la sociedad todo cambió a causa de los cambios culturales y sociales y científicos que se vienen dando desde los años 50. Entonces tenemos a pedagogos como Jean Piaget que se han encargado de estudiar el avance de las metodologías en enseñanza eh, en algunos países. En su libro Psicología y Pedagogía, Jean Piaget nos habla del avance de la pedagogía desde los campos de investigación que surgían en distintos países. Nos habla de Francia, por dar un ejemplo, de la Unión Soviética, por dar otro ejemplo. Entonces podemos ver cómo se han generado este último siglo nuevas perspectivas de cómo aprenden los estudiantes, de saber que a través de sus sentidos y el medio que los rodea, según la teoría socioconstructivista de Lev Vygotsky, entendemos que los estudiantes aprenden a través de su medio y que durante sus años de desarrollo, de su primera infancia hasta su adolescencia o madurez, eh, el cerebro siempre se está desarrollando, está cambiando y aprendiendo nuevas formas de conocer el mundo. Entonces tenemos, por otro lado, que también se ha venido definiendo el papel del profesor y la materia que explica. Tenemos que las diferentes ciencias, ya sea matemáticas, inglés o español o física, son estudiadas por matemáticos, físicos o filólogos que entienden del tema. Ahora, cuando nos vamos al profesor, el profesor tiene unos conocimientos diferentes que aplican solo al aula porque el profesor ha sido pensado como constructo social para trabajar con los estudiantes, para dirigir sus conductas en pro del conocimiento y de la civilización. Bien, es ahí cuando vemos que el profesor también tiene que tener un espacio dentro de la investigación, porque él como científico que es, tiene que comenzar a plantearse preguntas y objetivos de cómo va a mejorar su, su educación en el aula o cómo se ve afectado. Es en esto en donde nace la didáctica. La didáctica es ese medio por el cual el profesor le llega al alumno y, y le muestra su experiencia y sus conocimientos previos al alumno. Es aquí cuando hablamos de transposición didáctica. Pues bien, primero debemos tener en cuenta que la didáctica se plantea un problema, un objetivo, unos contenidos, un método, una forma, un medio y la evaluación. Esto hace que hoy en día como profesores tengamos unas herramientas
que nos permitan entender la teoría que hemos visto de metodología del aprendizaje, de cómo aprenden los alumnos, y las últimas teorías de la enseñanza. Las podemos combinar con los conocimientos que tenemos acerca del inglés, en nuestro caso, nuestros profesores en lengua extranjera. Podemos combinar ese conocimiento para comenzar a enseñarle a los alumnos cómo aprender una nueva lengua, teniendo en cuenta el contenido que le vamos a dar, el método que le vamos a enseñar, si va a ser oral, si va a ser visual, si va a ser escrito, y la forma en que vamos a evaluar este conocimiento adquirido. Entonces, como profesor de didáctica, como profesor de inglés, perdón, entiendo que los ejercicios que hemos tenido, como el de observación participante, el del diario de campo, las diferentes herramientas de la investigación cualitativa que nos permite recoger información acerca de cómo otro docente enseña, nos sirven para formar en nosotros nuestro carácter y tener nociones de cómo aprenden los estudiantes viendo a los otros profesores trabajar. En este caso tenemos varios profesores, como vimos en los trabajos anteriores, en donde algunos utilizaban un método más tradicional o otros un método un poco más moderno, en donde apelaban más a que el estudiante se divirtiera, se relajara y aprendiera en un ambiente más calmado y donde se sintiera más ameno. Entonces, cuando hablamos de transposición didáctica, tenemos que hablar de que como profesores tenemos un background, o sea, tenemos una experiencia previa, tenemos un conocimiento que es la materia en sí, en este caso el inglés, y tenemos como objetivo los estudiantes, que pues por distintas condiciones sociales y económicas, el método y los medios y la evaluación pueden ser diferentes, pero siempre tener en cuenta que el objetivo es que aprendan, en este caso, la lengua extranjera inglés. Muchas gracias por su tiempo. Esa es toda mi presentación.